Me llamo Sarah Thompson y soy una mujer normal de unos 40 años que vive en un barrio tranquilo en las afueras de Portland. Tengo un marido llamado Mark y 2 hijos adolescentes. Llevamos una vida sencilla, sin nada particularmente destacable. Trabajamos, vamos a la iglesia los domingos y disfrutamos de noches de cine en familia los fines de semana. Nuestros días siempre han sido predecibles, con una sensación de rutina constante. Si me hubieran preguntado hace 6 meses cómo era mi vida, la habría descrito como estable, tal vez incluso un poco mundana. Si alguien me hubiera dicho que hoy les escribiría sobre una experiencia cercana a la muerte que cambió radicalmente mi comprensión de la vida, me habría reído. Pero aquí estoy, compartiendo una historia profundamente personal que creo que tiene el potencial de ofrecerles consuelo, orientación o tal vez simplemente un momento de introspección. Lo que estoy a punto de contarles es algo extraordinario, algo que nunca podría haber predicho, pero es real y ha transformado la forma en que veo el mundo. Permítanme comenzar por preparar el escenario. No era una persona que pasara mucho tiempo pensando en lo que nos podría esperar después de la muerte. Como muchos, sostenía las creencias que había heredado de mis padres y que ocasionalmente reafirmaba durante los servicios religiosos, pero la noción del cielo, el infierno o cualquier existencia más allá del mundo físico nunca ocupaba mis pensamientos por mucho tiempo. Mis días estaban llenos, entre las cenas familiares, llevar a los niños a la práctica de fútbol, equilibrar el trabajo de oficina y hacer recados, me quedaba poca energía mental para reflexionar sobre los misterios de la vida más allá de esta. No era que no me interesara, es solo que la vida se sentía lo suficientemente rica sin esas preguntas que exigían atención. Pero todo cambió una noche que alteraría para siempre mi percepción de la vida y la muerte. Tuve una emergencia médica, una que sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Los médicos creen que fue algún tipo de evento cardíaco extraño, tal vez una arritmia o un mal funcionamiento eléctrico en mi corazón. En un momento, estaba en mi cocina, preparando la cena, y al siguiente, me desplomé. Mi esposo, Mark, me agarró antes de que cayera al suelo. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero para entonces ya era demasiado tarde para evitar que cruzara la delgada línea entre la vida y la muerte. Lo que siguió fue una experiencia tan vívida y profunda que no puedo borrarla de mi mente, ni querría hacerlo nunca. Ahora es parte de mí, está entretejida en la estructura misma de mi ser. No espero que creas cada palabra de esto, ni te culparía si sigues siendo escéptico. Pero si incluso una pequeña parte de esta historia resuena contigo, si abre tu corazón o te da una nueva perspectiva, entonces sentiré que he cumplido mi propósito al compartir esto. En ese momento, cuando mi conciencia comenzó a desvanecerse, me encontré viajando a través de un túnel, aunque esa palabra apenas comienza a describir la naturaleza profunda de lo que experimenté. Era como si todo mi ser estuviera siendo arrastrado suavemente a través de un pasaje de luz radiante y brillante. Las paredes del túnel eran suaves y borrosas, latiendo con una energía que se sentía viva, casi como si el túnel mismo fuera una entidad viviente. Al principio me sentí desorientada y me pregunté si estaba soñando, pero la claridad que siguió no me dejó lugar a dudas. Estaba más consciente que nunca en mi vida. Los colores que me rodeaban eran más vibrantes que cualquier cosa que hubiera visto antes. Cada tono parecía latir con vida. Los sonidos, aunque no eran sonidos en el sentido en que los entendemos nosotros, se sentían completamente silenciosos y abrumadoramente fuertes al mismo tiempo, como si el universo mismo estuviera tarareando en perfecta armonía. Era un sonido que resonaba en lo más profundo de mi alma, como si cada fibra de mi ser estuviera en sintonía con él. La sensación de ingravidez no se parecía a nada que hubiera podido imaginar. No era solo la ausencia de gravedad, era una libertad tan completa que trascendía cualquier sensación de limitaciones físicas. Me sentía como si estuviera flotando en un mar infinito, pero sin ninguna sensación de restricción o esfuerzo. No había tensión, ninguna presión sobre mi cuerpo. Solo flotaba sin esfuerzo. Y en ese espacio de luz y serenidad, sentí una abrumadora sensación de paz, curiosidad, y por razones que no podía explicar, una profunda sensación de reconocimiento.
Cuanto más me movía por ese espacio etéreo, más consciente era de otras presencias. Vi figuras, no del todo sólidas, pero formadas de luz. Algunas me resultaron increíblemente familiares, como si fueran seres queridos o viejos amigos, aunque no podía distinguir bien sus rostros. Su presencia estaba impregnada de amor y bondad, un amor incondicional y tolerante que me envolvía como un cálido abrazo. Algunas figuras no las reconocí, pero irradiaban la misma sensación de aceptación y paz. El tiempo, tal como lo entendemos, dejó de importar en ese lugar. Era imposible decir si pasaban minutos u horas. En la tierra, el tiempo pasa sin descanso, pero en ese reino, yo simplemente existía. Estaba suspendida en un estado de conciencia, claridad y satisfacción, sin ninguna urgencia. No tenía prisa por avanzar o retroceder, simplemente estaba allí. A medida que me adentraba más, sentí una atracción hacia algo, una luz, más brillante e intensa que cualquier otra cosa que hubiera visto jamás. Al final del túnel, pude distinguir una figura que brillaba con resplandor. Esta luz no solo iluminaba, sino que era envolvente, reconfortante, como una presencia que me daba la bienvenida a casa. Y cuando me acerqué, lo vi. Al principio, era solo una silueta, formada por la luz más brillante imaginable, pero a medida que me acercaba, la figura tomó forma. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. Este ser irradiaba amor puro, compasión y una sensación de profunda comprensión. En ese momento, mi corazón lo reconoció de inmediato. Supe quién era. Mi espíritu susurró dentro de mí, este es Jesús. Me faltan palabras cuando intento describir cómo se veía Jesús en ese reino. No era solo una figura de la historia, con cabello largo y barba, envuelto en una túnica, como podríamos imaginar. Esa puede ser la representación más cercana que tenemos en el mundo físico, pero aquí, en este lugar de otro mundo, Él era la luz misma, amor puro y compasión encarnada. Su presencia trascendía cualquier forma terrenal, era como si el amor mismo tomara forma ante mí. Sus ojos irradiaban bondad, un pozo infinito de gracia que llegaba a lo profundo de mi alma. No había vergüenza ni culpa, solo la abrumadora sensación de ser completamente aceptada. Era como si cada error que había cometido alguna vez fuera reconocido de la manera más gentil y perdonado de inmediato. No había condena, solo una empatía que lo abarcaba todo y me envolvía. Jesús me habló, aunque nunca escuché un sonido. Sus palabras fluyeron hacia mi conciencia sin voz, entrando en mí telepáticamente. Su presencia resonó con algo profundo dentro de mí, tocando mi propio espíritu. Aunque no recuerdo sus palabras exactas, el mensaje era inequívoco: siempre he estado contigo, Sara. No tienes nada que temer. Cuando esas palabras me llegaron, sentí una liberación increíble, un peso que se me quitaba del corazón, una tensión que ni siquiera me había dado cuenta de que había llevado encima toda mi vida. Fue como si una carga de toda la vida se hubiera quitado suavemente en un instante. Quería llorar, reír, gritar de alegría, caer a sus pies en gratitud. Mis emociones se arremolinaban con intensidad, pero al mismo tiempo, sentía una profunda serenidad, una sensación de que todo estaba exactamente como debía ser. Esta sensación de paz permaneció, aunque, en el mundo físico, mi cuerpo yacía en algún lugar, sin vida, ya fuera en una mesa de operaciones o en la camilla de una ambulancia. Pero en esta realidad superior, nunca me había sentido más viva, más plenamente yo misma. Tan pronto como me di cuenta de la presencia de Jesús, toda mi vida pareció desplegarse ante mí de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si estuviera inmersa en una película en 3D de mi propia existencia, pero no me limité a mirar, sentí cada momento mientras sucedía. Reviví cada emoción, cada intención detrás de cada acción. Eventos que había olvidado hacía mucho tiempo resurgieron con tal claridad que parecían frescos, tangibles y vívidos. Me vi a mí misma cuando era niña, jugando con mi hermana menor, a veces burlándome de ella juguetonamente. Sentí el aguijón de mis palabras desde su perspectiva, el dolor que no había notado en ese momento.
Reviví un momento en la escuela secundaria cuando les mentí a mis padres y sentí su decepción, ese silencio pesado que permaneció en sus corazones. También vi momentos de alegría, el día de mi boda, el nacimiento de mis hijos, las veces que mostré bondad a extraños, incluso cuando no había pensado que fuera importante. Era como si pudiera sentir su gratitud, su alegría. Lo que más me impactó de esta revisión de mi vida fue la interconexión de todo. Ninguna acción, ninguna palabra, ningún gesto era aislado. Cada acto de amor, cada palabra de enojo, cada momento de empatía, cada decisión negligente, cada uno de ellos se extendía hacia afuera, afectando a incontables vidas de maneras que nunca había imaginado. Vi cómo un solo acto de bondad podía crear una reacción en cadena, difundiendo calidez y buena voluntad de maneras que nunca podrían entenderse por completo. También vi cómo un solo momento de descuido, una palabra dura o una acción irreflexiva, podían dejar una cicatriz, una herida que se extendía hacia afuera, invisible pero profundamente sentida. Jesús no me reprendió por estas acciones. Simplemente me permitió ser testigo de ellas, ver las consecuencias de mis decisiones. No hubo juicio ni enojo, solo comprensión. El mensaje no era de condena, sino de ver cuánto importaba mi vida, cuán profundamente cada decisión afectaba a los demás. Era una invitación a aprender y crecer. Y entonces, sentí algo, una presencia detrás de mí, gentil y reconfortante. No sé si fue una mano literal sobre mi hombro o simplemente una señal espiritual de consuelo, pero lo sentí, una presencia tan llena de amor que casi me abrumaba. En ese momento, me di cuenta de algo profundo, el juicio, en su sentido más auténtico, no se trata de un juicio ni de un veredicto. Se trata de ver tu vida a través de los ojos del amor puro y la comprensión. Se trata de darte cuenta de tu potencial, de tu capacidad de compasión y de aprender a convertirte en la mejor versión de ti mismo. No hay castigo en este tipo de juicio, solo una invitación a convertirte en la persona que estás destinada a ser. A medida que la revisión de la vida se desvanecía, noté un cambio en la atmósfera. Jesús volvió su mirada hacia mí con esa misma compasión y una nueva visión comenzó a desplegarse ante nosotros. De repente, estaba de pie, si es que de pie es la palabra correcta, a su lado, contemplando una visión de la tierra. Era como si estuviéramos suspendidos en el espacio, pero sentía el suelo debajo de mí, sólido y real. Ante nosotros, vi el mundo como si se estuviera desarrollando en tiempo real, nubes arremolinadas, vastos océanos y continentes pasando. El tiempo, una vez más, parecía moverse de manera diferente, acelerándose y desacelerándose en varios puntos. Me di cuenta de que me estaban mostrando atisbos del futuro, específicamente, el año 2025. Las escenas pasaron ante mí como fragmentos de un documental, mostrando el planeta en agitación, tormentas gigantescas arremolinándose sobre los océanos, huracanes más fuertes que cualquier cosa que hayamos registrado, chocando contra las costas, destruyendo comunidades enteras. Vi inundaciones en lugares que nunca antes habían visto tanta devastación, incendios forestales arrasando regiones con una intensidad aterradora y terremotos sacudiendo ciudades hasta sus cimientos mientras la gente corría en busca de seguridad. El mundo estaba en crisis, pero había un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Políticamente, el panorama estaba plagado de tensión, pero también extrañamente esperanzador. Parecía una continuación de las luchas que ya estábamos viendo, no algo completamente nuevo. Pero había un cambio. Sentí el surgimiento de nuevos líderes, líderes que no estaban impulsados por el poder, sino por una preocupación genuina por la unidad, la compasión y la sanación. Parecía un proceso de refinamiento, una crisis que obligaría a la humanidad a unirse o a desintegrarse. En medio de la oscuridad, corrupción, miedo y conflicto, vi chispas de cooperación, empatía y un anhelo de solidaridad global frente a la calamidad. Una ola de despertar espiritual comenzó a echar raíces, como si la gente estuviera despertando, cuestionando sus suposiciones y volviéndose hacia adentro en busca de respuestas. Vi comunidades uniéndose, esfuerzos de base para cuidar a los vulnerables, trascendiendo divisiones religiosas, étnicas y sociales. Congregaciones, cristianas, musulmanas,
judías, hindúes y otras, unieron sus manos, centrándose en lo que las unía en lugar de lo que las dividía. Esta parte de la visión me llenó de un profundo sentido de esperanza para el futuro. También hubo un aumento de avances tecnológicos, soluciones de energía renovable, avances en la ciencia médica y nuevas formas de comunicación que tenían el potencial de curar y conectar a las personas de maneras sin precedentes. Pero estos avances vinieron con una advertencia: las mismas tecnologías que podían salvar vidas y unir a las personas también tenían el potencial de ser mal utilizadas, convirtiéndose en herramientas de vigilancia, control y manipulación. Fue un momento crucial en la historia de la humanidad, una encrucijada en la que la humanidad tendría que decidir cómo utilizar su creciente poder. La elección daría forma al futuro del planeta, para bien o para mal. A lo largo de todo esto, sentí la presencia de Jesús, una fuerza compasiva pero urgente, como si estuviera tratando de mostrarme el camino que le espera a la humanidad. Su mensaje fue claro: hacia aquí se dirige el mundo, pero no está escrito en piedra. La humanidad tiene una opción. Nos encontramos en una encrucijada crucial. Se nos ha concedido el libre albedrío, y nuestro planeta, nuestro propio futuro, reflejará cómo elijamos usarlo. Si continuamos en el camino del egoísmo, la codicia y el conflicto, el caos que presencié solo se intensificará. Los desastres naturales y provocados por el hombre servirán como llamadas de atención, instándonos a volver a la compasión, a realinearnos con lo divino. Si ignoramos esos llamados, el sufrimiento solo se intensificará. Esta no fue una profecía de fatalidad, fue un recordatorio solemne de que nuestras acciones, tanto como individuos como colectivo, realmente importan. Incluso ante los desafíos, hay esperanza. No estamos solos. El amor y la guía divina siempre están disponibles, listos para guiarnos hacia un mejor camino. La presencia de Jesús fue un faro de compasión, recordándome que, sin importar cuán terribles puedan parecer las cosas, siempre hay un camino hacia la redención, siempre una oportunidad para la renovación. El futuro no es un guión fijo, es un tapiz fluido tejido por nuestras decisiones. Si avanzamos con unidad, empatía y reverencia por la sacralidad de la vida, podemos transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades de crecimiento y una conexión más profunda. En ese ámbito, esta verdad era clarísima. Comprendí cuán intrincadamente estamos vinculados unos a otros, como cada pequeño acto de bondad o daño tiene repercusiones y moldea nuestro destino colectivo. Y aunque algunas de las visiones que vi fueron inquietantes, también estaban entrelazadas con un propósito profundo. Las tormentas, los trastornos, no estaban destinados a destruirnos, fueron catalizadores del despertar, un empujón cósmico que nos ayudó a darnos cuenta de la importancia de cada elección que hacemos. En algún momento, sentí un cambio en la energía que me rodeaba. Era como si el propio reino me estuviera indicando que mi tiempo allí estaba llegando a su fin, que todavía tenía trabajo que hacer en la tierra. Jesús se volvió hacia mí con una mirada profunda y amorosa, y sin decir una palabra, comprendí, era hora de que regresara. Una oleada de emociones conflictivas me invadió. Una parte de mí quería permanecer en este reino de paz, en la calidez de su amor, pero otra parte de mí sabía que tenía asuntos pendientes en mi vida terrenal. Una ola de tranquilidad me invadió. Eres amada. Eres necesaria. El mensaje era suave pero profundo. No era una despedida final, era más como una promesa: siempre estaré contigo, guiándote. Confía en esto. De repente, sentí una corriente poderosa que me empujaba hacia atrás, lejos de la luz divina, lejos del punto de vista cósmico que había estado experimentando. Mi conciencia pareció encogerse, comprimiéndose de nuevo en los confines de mi cuerpo físico. Los colores vibrantes de ese reino se desvanecieron en la opacidad, la calidez de la presencia divina fue reemplazada lentamente por las duras y estériles luces de una habitación de hospital. El olor a antiséptico llenó mis fosas nasales, y el incesante pitido de un monitor cardíaco latía cerca. Cuando abrí los ojos, me encontré en un mundo que parecía completamente diferente del que acababa de dejar. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí, y el peso de mi cuerpo, dolorido,
pesado y dolorosamente mortal, era un recordatorio de la realidad física a la que había regresado. Las enfermeras entraron a la habitación en cuanto notaron que estaba despierta y llamaron al médico. Entonces vi a David, mi marido, de pie en un rincón, con lágrimas en el rostro. Corrió a mi lado, me agarró la mano y susurró, «Gracias a Dios, Sara». «Oh, gracias a Dios». Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y tardé un momento en darme cuenta de que estaba intubada. El equipo médico me quitó rápidamente el tubo una vez que confirmaron que podía respirar por mí misma. Más tarde me enteré de que llevaba unos 4 minutos clínicamente muerta. Mi corazón se había detenido y me habían practicado RCP. Los médicos estaban preocupados por el posible daño cerebral debido a la falta de oxígeno, pero después de las pruebas, se sorprendieron al descubrir que todo había salido normal. De hecho, dijeron que tuve una suerte extraordinaria de haberme recuperado tan rápido y por completo. Pero lo que no sabían, lo que no podían medir con una resonancia magnética ni ningún examen médico, era que me sentía transformada, por dentro y por fuera. En las primeras horas de mi recuperación, me sentí como un torbellino de emociones, alegría, alivio, confusión y una abrumadora urgencia por compartir lo que había visto. Pero, ¿cómo podía poner en palabras el amor indescriptible y la claridad que había experimentado? ¿Cómo podía explicar el encuentro con Jesús y el haber presenciado visiones tan profundas del futuro? Me quedé allí, todavía conectada a las vías intravenosas y a los monitores, ensayando mentalmente cómo contárselo a David. El miedo se apoderó de mí, ¿y si pensaba que estaba alucinando? ¿Y si mis amigos lo descartaban como producto de la falta de oxígeno? Pero los recuerdos eran demasiado vívidos, demasiado poderosos para descartarlos. Me prometí a mí misma que, una vez que recuperara mis fuerzas, compartiría cada detalle, sin importar lo descabellado que pudiera sonarles a los demás. En los días siguientes, comencé a hablar con mi familia sobre lo que había sucedido. David escuchó con lágrimas en los ojos mientras le contaba sobre el túnel de luz, la presencia de Jesús y la revisión de mi vida. Él me creyó más de lo que esperaba, tal vez porque había presenciado de primera mano la fragilidad de la vida, casi perdiéndome. Dijo que podía ver la sinceridad en mis ojos, la convicción en mi voz. Mis hijos, por otro lado, tenían más preguntas que respuestas. «¿Fue como un sueño, mamá?», preguntó mi hija. «¿Dijo Jesús algo sobre nosotros?», preguntó mi hijo. Hice lo mejor que pude para explicarlo, pero cada vez que hablaba, sentía que mis palabras se quedaban cortas. Aún así, sentí que se había plantado una semilla en sus corazones, que estaban comenzando a considerar que tal vez haya más en la vida de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Cuando amigos cercanos me visitaban, evaluaba su apertura antes de compartir demasiado. Algunos estaban fascinados y me acribillaban a preguntas. Otros ofrecían sonrisas educadas, pero podía notar que se sentían incómodos. Me di cuenta de que para algunos, hablar de experiencias cercanas a la muerte es un tabú, desafía los límites de lo que consideramos científicamente posible. Sin embargo, no podía quedarme callada. Había una urgencia en mi espíritu que no me permitía guardarme esto para mí. Uno de los aspectos más difíciles era lidiar con las visiones futuras que había visto. ¿Cuánto de eso debía compartir públicamente? Sabía que mi círculo inmediato podría descartarlo como un sueño delirante, pero sentía en mi corazón que estos atisbos me habían sido dados por una razón, para advertir, guiar y ofrecer esperanza. Comencé a escribir un diario extenso, registrando cada detalle que podía recordar. Escribí sobre las tormentas que devastaron el planeta, las comunidades destrozadas por desastres naturales y el malestar político que, si bien infundía miedo, también desencadenó movimientos de unidad y coraje. Describí el despertar espiritual global que sentí en el aire, donde la adversidad parecía hacer surgir la compasión de lugares que nunca esperé. A medida que pasaban las semanas, me di cuenta de que si estos eventos realmente estaban destinados a desarrollarse, si tenían el potencial de desarrollarse en 2025, entonces necesitaba alentar a las personas ahora a preparar sus corazones. Pero ¿cómo podía prepararlas?
Sabía que la respuesta era sencilla, fomentando la empatía, cuidando la tierra, construyendo comunidades fuertes y solidarias. Las soluciones no eran complicadas, se basaban en principios básicos de compasión, cooperación y fe en un poder superior. También sentía una creciente responsabilidad de recordar a la gente que el futuro no está escrito en piedra. Somos co-creadores de nuestro destino, y si un número suficiente de nosotros defendemos el amor, la verdad y la administración, entonces los escenarios nefastos que había visto podrían suavizarse, incluso transformarse en algo mejor. Lograr el equilibrio adecuado fue difícil, como podía compartir la urgencia de lo que había presenciado sin caer en la desesperación y la desolación. Pero recordé las palabras de Jesús: no estamos abandonados. El Espíritu Santo, la presencia divina, está vivo y activo entre nosotros, listo para guiar a cualquiera que escuche. Esa sensación de esperanza me ayudó a superar la incertidumbre de cómo comunicar este mensaje. En el plano personal, me costó mucho aceptar los cambios que se estaban produciendo en mi interior. Ya no me conformaba con volver a la vida como antes. Las actividades triviales que antes consumían mi tiempo, navegar por las redes sociales, quejarme de pequeñas molestias, obsesionarme por cosas materiales, ahora me parecían vacías y sin sentido. Surgió un nuevo impulso por ayudar a los demás, por expresar amor de maneras tangibles. Me encontré haciendo más voluntariado, acercándome a los vecinos, pasando tiempo con miembros de la comunidad. Cada mañana, me despertaba agradecida por la oportunidad de vivir un día más. Esta transformación hizo que mis emociones salieran a la superficie. Lloré cuando vi imágenes de niños que sufrían en países devastados por la guerra o cuando escuché hablar de familias devastadas por inundaciones e incendios. Sentí su dolor como si fuera el mío. Si bien fue emocionalmente agotador, también lo sentí como un regalo, la capacidad de ver verdaderamente la interconexión de la humanidad. Después de meses de oración y contemplación, sentí una atracción inconfundible: compartir mi historia con un público más amplio. Entonces, me puse en contacto con comunidades espirituales, investigadores de experiencias cercanas a la muerte y plataformas religiosas. Escribí cartas y correos electrónicos, sin estar segura de si alguien respondería o me tomaría en serio. Para mi sorpresa, muchos lo hicieron. Algunos me invitaron a hablar a través de Zoom o en pequeñas reuniones. Otros compartieron que mi experiencia reflejaba la suya, confirmando las profundas conexiones que nos unen a todos. Finalmente, me presentaron a la persona o grupo que presenta este canal. Me invitaron a compartir mi historia con más detalle, a hablar directamente con usted, el lector o espectador. Y ahora, aquí estoy. Rezo para que mi testimonio lo conmueva, ya sea de manera grande o pequeña. Tal vez encuentre esperanza en él para sus propias luchas, o tal vez lo inspire a reconsiderar sus prioridades y relaciones. Ahora, sé que el escepticismo es natural. Lo entiendo profundamente. Una experiencia cercana a la muerte puede sonar demasiado fantástica, demasiado conveniente, especialmente cuando implica un encuentro con un ser divino y visiones proféticas del futuro. No puedo ofrecer pruebas científicas de lo que experimenté. Lo único que tengo es la profunda certeza de mi alma. A veces la gente pregunta: ¿y si fuese solo una alucinación, un truco del cerebro privado de oxígeno? La comunidad científica puede seguir debatiendo esa posibilidad, pero lo único que puedo decir es que lo que sentí fue más allá de cualquier sueño o alucinación que haya tenido jamás. La claridad, el amor, la coherencia, se sentía más real que mi vida cotidiana de vigilia. Y si fue solo una alucinación, entonces fue una que me enseñó verdades sobre el amor, la compasión, la sacralidad del libre albedrío y el inmenso poder que tenemos para dar forma a nuestro futuro colectivo. Hay una línea entre la fe y la prueba que permanece siempre presente, y cada persona tiene derecho a decidir cuál es su postura. No busco convencer a nadie, pero sí espero que compartir mi experiencia pueda provocar una conversación más profunda sobre la vida después de la muerte, el reino espiritual y nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Incluso mientras digo estas palabras, todavía estoy en mi viaje. Esa experiencia no me hizo perfecta.
Todavía tropiezo, todavía tengo momentos de duda e impaciencia. Lo que ha cambiado es mi conciencia. Estoy más en sintonía con la dimensión espiritual de la vida, la capa que se encuentra debajo de todo. Siento la presencia de Jesús en mi vida diaria, guiando mis pensamientos, impulsando mis acciones, recordándome que cada día es una oportunidad para practicar la bondad y crecer en la fe. Cada noche, rezo para recibir orientación sobre cómo vivir con amor e integridad. A veces, las respuestas llegan en momentos de paz, otras veces, a través de suaves empujoncitos en mi corazón, o incluso a través de señales inesperadas, una palabra amable de un extraño, una puerta que se abre en el momento justo o una situación difícil que me impulsa a practicar la paciencia y el perdón. También rezo por nuestro futuro colectivo. Esas visiones de 2025 todavía resuenan con fuerza dentro de mí. Creo que me fueron mostradas a mí, y a todos los que estamos dispuestos a escuchar, como un mensaje. Sí, se avecinan tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles pueden ser los catalizadores de una compasión y una unidad extraordinarias. Podemos aprovechar las tormentas, tanto literales como metafóricas, para sacar lo mejor de nosotros mismos, de nuestras comunidades y de nuestro mundo.